Mi ex quiso recuperarme cuando fui a ver a nuestra hija, se puso en plan seducción, pero yo solo le dije tápate, hace frío, agarré a mi hija y me fui. Ahora actúa como si yo hubiera sido el malo. La puerta se abrió y Valeria apareció como si esto fuera una escena de película barata. Yo solo dije tápate, hace frío, tomé la mochila de Luna y me fui sin mirar atrás. Y ahora ella anda diciendo que yo fui el monstruo. Yo soy Santi, tengo 30 y tantos, trabajo a tiempo completo y llevo un año intentando construir una vida estable después de una relación que me drenó como si fuera una cuenta bancaria. Valeria fue mi pareja varios años, y si tuviera que resumir nuestra dinámica en una palabra sería escenario. Todo era emoción, gesto, señal, interpretación y público, incluso cuando solo estábamos los dos. Yo no soy perfecto ni frío, pero mi paz mental no funciona con luces, aplausos y crisis cada semana. Con Luna, nuestra hija de 4 años, aprendí a ser más paciente y a medir mis reacciones, porque una niña no tiene por qué pagar el caos de los adultos. Al principio, cuando nos separamos, yo creí ingenuamente que lo más duro iba a ser acostumbrarnos a estar en casas distintas. Me imaginaba discusiones por horarios, por cosas de la niña, por logística. Eso se solucionaba con reglas y calma. Lo que no anticipé fue que Valeria iba a convertir cada entrega en una especie de examen emocional, miradas largas, silencios calculados, frases a medias, insinuaciones. No era una pelea directa, era un intento constante de que yo reaccionara. Si yo reaccionaba, ella ganaba porque tenía una historia para contar. Si yo no reaccionaba, ella ganaba porque podía decir que yo era un hielo. Hasta el sábado pasado, la cosa había sido relativamente funcional porque yo puse el formato desde el inicio. Llegaba, tocaba el timbre, Valeria me entregaba a Luna en la puerta, yo revisaba que estuvieran sus cosas, le decía a la niña que nos íbamos y listo. Cordial, rápido, sin conversaciones largas, sin recuerdos, sin abrir la puerta emocionalmente. No porque yo quiera castigarla, sino porque conozco a Valeria y sé cómo usa cualquier centímetro de confianza como una autopista. Ella no entiende los límites como algo sano, los interpreta como un reto personal. Y cuando alguien vive de validación, un no es un límite, es una ofensa. Ese sábado yo venía cansado, la semana había estado pesada, y lo único que quería era recoger a Luna y llevarla al parque. Incluso había comprado unas galletas que a ella le encantan, y me repetía que mi prioridad era mantener el ambiente tranquilo. Yo estacioné, revisé la hora, respiré y subí. Cuando toqué el timbre no pensé en nada raro, porque lo más raro que solía pasar era que Valeria tardara unos segundos más para hacerme sentir que yo esperaba. Pero cuando la puerta se abrió, el aire se me cortó. Valeria estaba usando básicamente nada. No voy a describirlo con detalle porque no se trata de eso, pero era lo suficiente para que cualquiera entendiera el mensaje sin subtítulos. Su excusa salió rápido como ensayada, que se acababa de bañar y no escuchó el timbre. Y tal vez en otro contexto eso podría sonar normal, pero el resto del cuadro no encajaba. La forma en que se apoyó en el marco, cómo se acercó un paso que no necesitaba, cómo sonrió como si yo estuviera viendo un premio que me tocaba reclamar. Yo sentí esa mezcla de incomodidad y cansancio que solo te da alguien que ya te ha hecho pasar por demasiadas vueltas. Luna estaba ahí atrás con su mochilita, mirando todo con esa inocencia de niña que no entiende pero absorbe. Y eso fue lo que me aterrizó. No era solo Valeria provocando, era mi hija presenciando un teatro que no debería existir en una entrega de custodia. Valeria empezó con su tono suave, el que usa cuando quiere sonar íntima, hablando de nuestra conexión especial, de cómo a veces la vida se equivoca separando a personas que todavía se sienten. No lo decía como una conversación honesta, lo decía como un guión que esperaba que yo completara. Yo escuché y me di cuenta de algo que me dio hasta rabia, pero una rabia silenciosa. Era una táctica. Si yo caía, si yo sonreía, si yo decía algo mínimamente afectuoso, ella iba a tener material para manipularme después o para usarlo como prueba de que aún la amo. Y si yo la rechazaba, ella iba a tener el otro material, el del hombre cruel, que rechaza a una mujer vulnerable. Era una trampa que estaba diseñada para que yo perdiera de cualquier forma. Solo que esta vez me encontró en modo agotado, no en modo emocional. Yo no le grité ni la insulté porque eso sería regalarle la escena que quería. Lo único que hice fue mirar el conjunto, mirar a Luna y decirle a Valeria, seco y sin drama, tápate, hace frío. No fue una frase ingeniosa, ni una humillación planificada, ni una venganza. Fue literalmente lo que me salió, una forma de cortar la situación sin entrar al juego. Como cuando apagas un televisor que está demasiado alto. Agarré la mochila de Luna, tomé a mi hija de la mano, le dije que nos íbamos y salí. Yo no la miré buscando reacción, porque yo ya conozco esa cara que pone cuando no obtiene validación. Y por un segundo antes de que yo cerrara, sentí que se quedaba congelada. No por el frío, sino por la sorpresa de que yo no mordí el anzuelo.
En el ascensor yo respiré como si hubiera corrido, y me di cuenta de lo absurdo de la situación. Yo estaba tratando de proteger la normalidad de mi hija mientras la madre de mi hija intentaba convertir una entrega de custodia en un acto de seducción. Esa misma tarde, con la cabeza más fría, tomé la primera medida real, porque los límites no sirven si solo son frases. Redacté un correo formal y directo sin insultos, sin emocionalidad, notificando que a partir de ahora las entregas serían en un lugar público y neutral. Lo expliqué como lo que era, para evitar situaciones inapropiadas frente a la menor. No le pedí permiso, no abrí debate. Solo establecí una regla. Yo estaba cansado de esa sensación de estar entrando a una zona donde Valeria podía convertir cualquier segundo en una historia en su contra o a su favor. Si todo era neutral y público, se acababa el escenario. Al final, lo que más me pesó no fue la incomodidad, sino la certeza de que esto iba a escalar. Porque cuando alguien como Valeria no consigue atención por seducción, cambia de herramienta. Y yo, en el fondo, sabía que el siguiente acto iba a ser pintarme como villano por no haberle dado lo que ella quería. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, la frase tápate, hace frío fue el equivalente emocional a tirarle un balde de agua helada al ego. Me imagino su cara mientras tú cierras la puerta y es medicina pura. Respuesta de OP, mira, no fue una obra maestra, fue sentido común. De verdad hacía frío y de verdad había una niña ahí. Y por si acaso el resfriado no viene incluido en la pensión alimenticia, así que sí, fui un ciudadano responsable. Usuario Anónimo 2 dice, ¿quién se baña 5 minutos antes de que el ex llegue por la niña? Eso estaba más planeado que un robo al banco. No fue vulnerabilidad, fue una emboscada con champú. Respuesta de OP, te juro que eso mismo pensé, solo que en ese momento no iba a ponerme a discutirlo. Me sirve que lo digas así, porque confirma que no estoy paranoico. Y sí, voy a empezar a revisar ciertas cosas con más cuidado, porque si ella estaba esperando el timbre como si fuera una función, necesito anticiparme. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Yo pensé que el correo del punto neutral iba a ser suficiente para bajar la tensión, porque era claro y no atacaba a nadie. Lo que no conté es que Valeria no pelea por hechos, pelea por narrativa, y una narrativa no se deja morir solo porque tú no participes. El lunes en la noche mi hermana me mandó unas capturas de un grupo de WhatsApp familiar donde Valeria estaba haciendo su gira de prensa. En su versión, ella estaba en un momento de vulnerabilidad emocional, y yo la traté como si fuera basura, como si yo hubiera ido a su casa a humillarla. Ella no decía, me recibió casi desnuda, decía, me rechazó cuando yo estaba rota. Lo que me molestó no fue que se victimice, porque eso lo ha hecho siempre. Lo que me molestó fue ver cómo lo contaba con detalles diseñados para indignar a la gente correcta. Decía que Luna había notado mi frialdad, que yo estaba agresivo, aunque no hubiera levantado la voz, que yo era un hombre incapaz de identificar un grito de auxilio. Y lo más absurdo fue que varias tías, de esas que creen que el drama es sinónimo de amor, empezaron a responderle con corazoncitos y con frases de mereces a alguien que te valore. Yo estaba leyendo eso y pensando que yo ni siquiera había tenido una conversación, solo dije una frase y me fui con mi hija. Yo hice lo que siempre hago cuando ella prende fuego, intenté no alimentar el incendio. Me dije que si yo me metía a pelear en un chat familiar iba a quedar como el tipo conflictivo. Además, yo estaba trabajando y no iba a gastar energía en un grupo donde la mayoría ya tiene una opinión preparada. Pero el silencio con Valeria no es neutral. El silencio es una hoja en blanco que ella llena con lo que le conviene. Y en 3 días el cuento ya no era Santi me dijo tápate, era Santi me destrozó psicológicamente. La escalada real llegó cuando ella lo sacó de lo privado y lo volvió social. El jueves publicó en Facebook una cosa larguísima, con tono de reflexión, hablando de padres ausentes emocionalmente, que no saben distinguir entre una rutina y una petición de ayuda. No puso mi nombre pero lo hizo lo suficientemente obvio para que los amigos mutuos entendieran, porque mencionó la entrega de custodia y la edad de Luna. Y ahí fue cuando la cosa me tocó donde duele. Gente que no vive mi realidad empezó a escribirme preguntando si era cierto que yo la había insultado frente a la niña. Yo me quedé mirando el celular como si estuviera leyendo un guión ajeno. No voy a negar que me dio ganas de exponerla, de poner el contexto exacto y que todo el mundo vea lo ridículo. Pero también sé que Valeria vive para esos shows, y que si yo me pongo a pelear en Facebook, ella gana porque obtiene atención, debate y escenario. Así que respiré y elegí el camino que más me cuesta pero más me protege, ser específico en un canal controlado. Si ella estaba contaminando mi reputación por fuera, yo iba a dejar claro lo sucedido por dentro en familia, sin convertirlo en circo abierto. Le escribí al grupo familiar, el mismo donde estaban las capturas. No fue un texto largo ni emocional.
Fue un mensaje claro y directo diciendo que la supuesta vulnerabilidad consistió en recibirme en lencería durante una entrega de custodia, con Luna presente, y que por eso yo establecí un punto neutral en un lugar público. Escribí con cuidado, sin insultar, sin adjetivos, sin exageraciones. Solo el hecho. Porque contra una narrativa manipulada, los hechos simples son lo único que no se enreda. Lo que pasó después fue exactamente lo que yo esperaba y aún así me sorprendió. Valeria respondió indignada, no por lo que hizo, sino por el enfoque. Ella dijo que yo era un insensible por exponer su momento en un chat familiar. Que yo no entendía que ella solo estaba intentando reconectar, y que mi forma de hablar fue violenta. Y ahí vi el patrón completo. El problema nunca era que ella cruzara límites, el problema era el tono con el que yo me defendía. Era como si su falta de respeto fuera un detalle menor, pero mi rechazo fuera una agresión. El efecto inmediato fue raro porque algunos familiares se quedaron callados, otros intentaron ser neutrales, y los más dramáticos se pusieron a decir que los dos tenían que calmarse. Eso me dio impotencia porque no era un los dos. Yo estaba intentando establecer límites por la niña, y ella estaba moviendo el tablero para presentarse como víctima. Pero la parte buena fue que al menos, ya no podía seguir vendiendo la versión limpia de yo solo estaba vulnerable. La palabra lencería en un chat familiar hace más ruido que cualquier análisis psicológico. El capítulo cerró con ella escribiendo una frase que me dejó claro que esto iba a seguir. Dijo que el problema es como se lo dije, no lo que ella hizo. Y me quedó la sensación de que su siguiente paso iba a ser escalarlo a un nivel donde yo no pudiera mantenerme al margen. Porque cuando alguien no consigue control con seducción ni con lástima, intenta conseguirlo con acusaciones. Y Valeria ya estaba calentando esa máquina. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, resumen del manual, te disparé, pero el problema es que me gritaste cuando te dolió. Ella cruzó una línea gigante recibiéndote así y todavía se indigna porque lo contaste sin ponerle moñito. Respuesta de OP, es que ese es el agotamiento, no la discusión. No se trata de ganar una pelea, se trata de ver el patrón repetido. Ella hace algo que rompe límites, y la conversación se convierte mágicamente en mi forma. Yo ya no estoy para esas vueltas, por eso lo estoy manejando con reglas claras. Usuario Anónimo 2 dice, las tías son un fenómeno, siempre defienden a la sobrina pobrecita sin preguntar por qué estaba en paños menores con una niña ahí. Les encanta el drama porque no lo viven. Respuesta de OP, sí, y eso es lo que más cansa. Es como si todos opinaran desde una novela, no desde la realidad de criar una niña y mantenerla fuera del show. Yo no tengo energía para educar a la familia extendida sobre límites básicos, mi foco es Luna y punto. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización. Yo ya me había mentalizado a que Valeria iba a seguir empujando por el lado social, pero no pensé que se iba a atrever a usar a Luna como palanca tan rápido. El viernes en la tarde le escribí para confirmar la hora y el lugar del punto neutral, y su respuesta fue un audio largo con voz temblorosa, diciendo que por mi falta de empatía, la niña estaba sensible y que este fin de semana no era recomendable que viniera conmigo. Ella no lo dijo como un incumplimiento, lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera una presencia tóxica que había que dosificar. Me quedé mirando el celular y sentí ese escalofrío de cuando te das cuenta de que ya no estás hablando con una persona, estás negociando con una estrategia. Yo le respondí con calma en texto para que quedara registro. Le dije que Luna tenía un régimen de visitas establecido, que no era un tema de energías ni de estados de ánimo, y que el punto neutral precisamente era para evitar espectáculos. Valeria me devolvió otro audio, esta vez más firme, diciendo que yo estaba amenazándola, y que ella no iba a exponer a la niña a mi indiferencia agresiva. Yo podría haberme reído si no fuera porque mi hija estaba en medio. Esa combinación de términos inventados con acusaciones serias me dejó claro que ella estaba intentando construir una historia que sonara razonable para cualquiera que no conociera el contexto. Aún así, yo fui al punto neutral. Llegué puntual, me estacioné a una distancia prudente y esperé. No apareció Valeria. No apareció Luna. Pasaron 10 minutos y me llegó un mensaje, que su mamá, la abuela de Luna, iba a encargarse porque Valeria no se sentía bien. Eso fue un giro calculado porque la madre de Valeria siempre ha sido el escudo perfecto, una mujer que se indigna por deporte y que se siente juez de todo. Yo no quería un conflicto en la calle, no quería gritos, y sobre todo no quería que Luna presenciara nada de eso. Así que me fui al edificio. No subí como un toro, no golpeé puertas, no hice show. Me quedé abajo en la entrada y escribí un mensaje, que estaba ahí, que era mi horario, y que si no entregaban a la niña iba a reportar el incumplimiento como correspondía. La mamá de Valeria bajó con una postura de guardiana moral, plantándose frente a mí como si yo fuera un peligro.
Empezó a hablar alto, diciendo que yo estaba alterando a la niña, que Valeria estaba enferma por mi crueldad, y que lo mejor era que yo me retirara si quería, lo mejor para Luna. Yo no discutí con ella. Ni por respeto a mí, ni por respeto al lugar. Me limité a decirle que no iba a debatir, que esto era un incumplimiento del régimen, y que yo iba a dejar constancia. Saqué el teléfono, llamé a mi abogado y le expliqué en voz baja lo que estaba pasando, para que él me guiara sobre cómo proceder sin caer en el juego. Me indicó lo obvio, registrar todo por vías formales y no entrar en provocaciones. Yo respiré, colgué y llamé para que se levantara un acta, porque si Valeria quería convertir esto en energía mala, yo necesitaba anclarlo en hechos. Ahí fue cuando se sintió el cambio de clima. Porque Valeria puede controlar los chats y los posts, pero cuando aparece una consecuencia real, se le nota el pánico. En menos de 10 minutos la abuela dejó de gritar y empezó a decir que yo estaba exagerando. Y Valeria bajó. Bajó llorando con esa precisión actoral que a mí ya no me impresiona, pero que a los vecinos les cambia la percepción al instante. Apareció con Luna al lado, abrazándola como si la estuviera protegiendo de mí, y empezó a decir en voz alta que yo la estaba acosando, que yo la estaba persiguiendo con abogados porque ella solo estaba buscando afecto y perdón. Yo me quedé quieto. No avancé hacia ellas. No levanté la voz. Me agaché a la altura de Luna, le sonreí, le dije que nos íbamos a ir a comer algo rico y le pedí la mochila. Ese gesto simple fue mi ancla, porque la niña se calmó cuando vio que yo no estaba en guerra. Pero Valeria seguía hablando hacia los vecinos, no hacia mí. Ella necesitaba audiencia. Dijo que yo era un hombre capaz de destruir a una mujer solo con indiferencia, que yo la había humillado la semana pasada y ahora la quería castigar legalmente. Lo dijo como si yo hubiera armado una trampa para dañarla, cuando en realidad yo solo estaba intentando que se cumpla lo pactado para ver a mi hija. La complicación fue inmediata, con ella llorando y hablando fuerte, empezaron a asomarse caras. Vecinos que me han visto solo un par de veces y que no saben quién soy de verdad. Y ahí está el peligro con Valeria, ella no gana con razón, gana con imagen. Yo entendí que cualquier palabra mía podía ser recortada y convertida en arma. Así que hice lo único que puedo hacer cuando sé que la realidad va a ser reinterpretada, me quedé en los hechos y guardé evidencia. Sin acercarme desde donde estaba, grabé el intercambio con el teléfono, mostrando mi distancia, su volumen, el contexto. No como un trofeo, sino como un escudo. La abuela me vio y se indignó más, tratando de tapar la cámara con la mano, y yo le pedí que por favor no me tocara, que no estaba invadiendo a nadie, que estaba registrando una situación pública. Valeria aprovechó eso para gritar que yo era un acosador, que yo era un hombre peligroso que colecciona pruebas como un psicópata. Y lo decía mientras sostenía a Luna como si fuera un cartel. Al final, entregó a la niña porque no le convenía quedarse con el incumplimiento expuesto. Pero se fue con una última bomba, me dijo, llorando y mirándome como si yo fuera un monstruo, que si yo seguía así ella iba a pedir una orden de protección. No por violencia física, no por amenazas reales, sino por lo que ella llamó violencia por indiferencia. Me quedé viendo cómo se iba y sentí algo feo. No miedo por mí, miedo por la posibilidad de que ella de verdad se atreva a usar el sistema como escenario. Yo me fui con Luna, pero con la certeza de que el siguiente paso iba a ser más serio, más formal, y más peligroso si yo no seguía manejándolo con cabeza. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿violencia por indiferencia? O sea, ahora poner límites y no caer en su show es delito. Hermano, si eso es crimen, que me arresten a mí también con esposas térmicas. Respuesta de OP, sí, aparentemente no reaccionar como ella quiere es una agresión. Es como si su mundo necesitara un guión y yo estuviera arruinando la obra. Y lo más absurdo es que ella lo dice con tanta seguridad que casi espera que la gente aplauda. Yo solo estoy intentando que esto sea normal para Luna, no un reality. Usuario anónimo 2 dice, el llanto de Valeria suena demasiado profesional. Apostaría que se puso gotas en los ojos antes de bajar. Ese nivel de timín no es espontáneo, es producción. Respuesta de OP, no puedo probar gotas, pero sí puedo decir que el cambio de tono fue instantáneo cuando vio que la cosa se salía de su control. Y eso es lo que me prende todas las alarmas, no es emoción desbordada, es herramienta. Por eso no voy a responder con gritos ni con posts, voy a responder con calma y con registro. Actualización 3. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. En ese tiempo yo no me dediqué a pelear, me dediqué a prepararme, porque ya entendí que Valeria no discute para resolver, discute para fabricar un relato. Mi abogado logró que se fijara una audiencia de emergencia, porque lo del edificio y la amenaza de orden de protección no era cualquier cosa, y yo no iba a esperar a que ella inventara algo más grande.
Valeria, por supuesto, se presentó como si fuera la protagonista de una tragedia, con esa energía de mujer devastada, que le funciona en redes. Yo fui con documentos, con mensajes y con la calma de quien ya se cansó de justificar su existencia. Todo iba bien en el sentido de que yo pensaba que esto iba a ser una revisión rápida del incumplimiento y del punto neutral, hasta que ella sacó su show final. Valeria llevó fotos. Fotos de ella llorando y devastada después de mi supuesto rechazo, intentando probar que yo la había destruido emocionalmente. El tono era claro: mírenme, soy víctima, este hombre es cruel. Ella hablaba de vulnerabilidad, de humillación, de trauma, y cada frase estaba diseñada para que el foco se fuera de lo importante, que esto ocurre en un contexto de custodia y de una niña pequeña. Yo estaba escuchando y solo pensaba en Luna. En lo fácil que es contaminarle la infancia a una niña cuando un adulto decide usarla como herramienta. Cuando el juez pidió ver las fotos, yo no me sentí triunfante ni nervioso, me sentí resignado, porque con Valeria nunca sabes qué tan lejos va a llegar. Ella entregó el celular con una cara como de ahora sí, como si eso fuera la prueba definitiva de mi maldad. Y ahí pasó el boomerang más absurdo y perfecto que yo he visto en mi vida. El juez revisó una de las fotos con calma. No era solo una selfie de llanto, era un espejo de fondo. Y en ese espejo se veía el set armado, la lencería preparada sobre la cama, una botella de vino abierta y 2 copas servidas. No era una casualidad estética, era una escena. Una escena lista antes de que yo llegara a recoger a Luna, lo cual tumbaba por completo la idea de vulnerabilidad espontánea. Era planificación. Era intención. Era exactamente lo que yo había sentido, pero que hasta ese momento, era difícil de explicar sin que sonara a paranoia. Valeria intentó reaccionar rápido. Dijo que eso no significaba nada, que yo estaba interpretando, que yo era un hombre frío que veía maldad en todo. Pero el juez no estaba en un chat de WhatsApp, estaba en una audiencia. Y ahí los cuentos tienen menos oxígeno. Le hicieron preguntas concretas, porque había 2 copas, porque estaba esa ropa preparada, porque esa entrega de custodia se convirtió en una escena íntima. Valeria empezó a moverse en círculos, cambiando el tema, volviendo al tono, y a como yo la hice sentir. Y lo que más me impactó fue que incluso ahí, con el espejo gritándole la verdad, ella seguía intentando sostener la narrativa. La justicia poética fue que el enfoque cambió por completo. De si yo era desalmado pasamos a si ella estaba intentando manipular el proceso y hostigarme en un contexto donde hay una menor. El juez fue muy claro en que la entrega de custodia no es un espacio para ese tipo de conductas, y que si ella estaba usando insinuaciones sexuales y luego convirtiendo el rechazo en acusación, eso era un patrón peligrosísimo. No voy a fingir que entiendo todo el lenguaje formal, pero sí entendí lo esencial: el tribunal no iba a premiar su actuación. La consecuencia fue devastadora para ella, y por primera vez sentí algo parecido a alivio real. Se ordenó que las entregas de Luna se realizaran a través de un centro de convivencia familiar, supervisado, precisamente para evitar escándalos, manipulaciones y situaciones inapropiadas. Valeria recibió una amonestación seria por intentar distorsionar el proceso y por el historial de hostigamiento emocional, y quedó claro que cualquier nuevo incumplimiento o intento de sabotaje iba a jugarle en contra. No fue una victoria por humillarla, fue una victoria por poner a Luna en un entorno donde las reglas no las escribe el ego de nadie. Cuando salimos, Valeria todavía intentó su último acto. Empezó a gritar que el juez era un misógino, que nadie entendía su lenguaje del amor, que yo era un manipulador porque me hacía el bueno. Yo no respondí. Tomé a Luna de la mano, le dije que íbamos a comer helado, y me fui. Y ahí sentí el cierre simbólico que nunca creí que iba a tener. El escenario que Valeria construía en su casa dejó de existir, porque ahora el escenario es un lugar donde no hay público para su drama, solo reglas. Actualmente las entregas son en el centro supervisado, y por reglamento ella tiene que presentarse vestida de manera apropiada, con horarios y protocolos. No es que yo celebre que tenga que ir formal, es que celebro que Luna ya no va a ver a su mamá actuando como si su papá fuera un personaje de una historia romántica fallida. Y sí, el frío ahora es mutuo y legal, yo ya no entro a su casa, ella ya no tiene mi reacción a mano, y Luna tiene algo que yo llevo un año intentando darle: paz. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: el espejo hizo más por la justicia que 10 abogados. Ese selfie del actor es cine. Quiso probar que tú eras el malo y terminó mostrando el set armado como si fuera backstage. Respuesta de OP: es que la verdad no necesita filtros, y ella vive de filtros. Yo no quería llegar a ese punto, pero cuando alguien insiste en convertirte en villano, a veces el mismo guión se le cae encima. Me alegra que se haya visto lo que era, una escena montada, no una tragedia real. Usuario Anónimo 2 dice: de lencería en casa a uniforme de oficina en el centro supervisado. El karma tiene un sentido de la moda espectacular.
Pasó de momento vulnerable a protocolo y reglamento. Respuesta de OP, no me da placer verla controlada por un reglamento, me da paz saber que Luna está fuera de su teatro. Si Valeria quiere atención, que la busque en otro lado, pero no en una entrega de custodia. Yo solo quería ser papá en paz, y por fin se siente posible.